Ya dijimos en este programa que una de las noticias más importantes de la jornada tiene que ver con el resultado de las elecciones en Francia. Por eso estamos comunicados con Marco Teruggi, él es periodista, sociólogo y argentino nacido en París. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Votaste? Voté el sábado acá en el Liceo Francés en Buenos Aires. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, ¿qué análisis podemos hacer de unas elecciones tan cambiantes, donde una semana ganó la ultraderecha y a la otra semana ganó la izquierda y la ultraderecha salió tercera, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Bueno, en primer lugar, recordar que la elección se dio porque el presidente disolvió la Asamblea Nacional, el presidente Macron, Sí. después de que el partido de Marine Le Pen había obtenido el primer lugar en las elecciones parlamentarias europeas. Por lo tanto, era una elección atípica en un cuadro de inestabilidad, Sí. donde en la primera vuelta, el domingo anterior, había salido primero Marine Le Pen, que en términos genéricos se puede decir la extrema derecha, Sí. y que en este caso se logró poner en marcha una suerte de reacción contra la amenaza que representa esa fuerza política dentro de Francia, y fue desplazada a un tercer lugar. Eso me parece que es el dato central. Claro. Y luego en el mapa completo, una coalición de fuerzas de izquierda, centroizquierda, centro, del nuevo Frente Popular, llegó primera, y en segundo lugar llegó la fuerza del presidente. ¿Hubo un voto antifascista o son otras condiciones las que se dieron? En Francia históricamente hay un frente republicano que va cambiando, pero así se llama en términos generales, que tiene que ver con que cuando la extrema derecha llega a puertas del poder político en la segunda vuelta, Sí. hay una unidad de fuerzas políticas. En este caso se expresó en que la segunda vuelta, y esto es particular en Francia, era entre tres candidatos en muchos lugares, y ahí donde uno de los que podía ganar era de la extrema derecha, el tercero se bajaba, fuera de la izquierda Sí. o fuera en general del partido de gobierno. Entonces hubo una suerte de construcción de probabilidad mayor al bajarse muchos candidatos para impedir que ganara el partido de Marine Le Pen. Sí. Eso sería el Frente Republicano, cordón sanitario, en fin, es una suerte de reacción que va desde la política hasta el, no sé, Kylian Mbappé, para poner algún ejemplo que sonó mucho en estos días, Sí. de reflejo para que no gane la extrema derecha. Sí. Tengo una consulta. ¿Cómo funciona la Asamblea Nacional en Francia? Porque ahora, ¿cómo es? ¿Se forma gobierno? ¿Se cambia el presidente, el primer ministro? ¿Cómo funciona? Sí, en Francia se elige presidente de manera directa. Macron fue electo 2 veces por voto directo en 2 vueltas. Sí. Y luego hay un primer ministro que es el que forma gobierno, o sea, quienes van a conformar el gobierno. Y ese primer ministro es elegido en realidad por la mayoría legislativa. Entonces, la extrema derecha, también el Nuevo Frente Popular, pedían a sus votantes darle la mayoría absoluta en estas elecciones, que eran 289 escaños, a lo cual nadie llegó, para poder imponerle al presidente un primer ministro. Esto no pasó, así que lo más probable es que haya una continuidad en una nueva forma que elija para hacer alianzas y nombrar a otro primer ministro. Pero lo que es atípico es esta dinámica de presidente electo de forma directa, que se ocupa en general de la política exterior, eso está planteado en el papel, Sí. y un primer ministro que viene de la mayoría legislativa, que en general su tarea es, o en términos de líneas generales, la formación de gobierno y la política interior. ¿Podría haber una coalición entre Macron y la izquierda moderada y para poner allí un primer ministro? Sí, y el objetivo es dejar afuera al partido de Jean-Luc Mélenchon, que justamente la campaña consiste en presentarlo como de extrema izquierda, equiparar a Mélenchon con Marine Le Pen. Ese es el discurso principal de los medios dominantes, incluso del propio gobierno. Y recordemos que Emmanuel Macron fue ministro del gobierno del Partido Socialista de François Hollande, el primer ministro de Macron, también viene del Partido Socialista. Yo diría que ese es un espacio en realidad que se parece bastante, que es una suerte de centro con discursos progresistas y políticas neoliberales y muy alineado a Estados Unidos en términos internacionales, donde Macron no tendría mayor problema y viceversa. El tema ahí
es Jean-Luc Mélenchon, su programa, que para mí, modo de ver, es la única fuerza que sostiene una bandera, digamos, de izquierda en ese mapa. El problema es que si se diera eso, se partiría el frente de izquierda, ¿o no? Si se diera que los moderados se van con Macron. Yo creo que eso es lo que quiere hacer Macron, habrá que ver qué pasa, si eso le funciona o no le funciona. Lo que sí, hay una descarga muy fuerte contra Mélenchon, que uno la puede seguir en los medios, en las declaraciones, incluso en actores del propio frente de izquierda, que han dicho que el problema es Mélenchon, porque es quien en realidad sostiene un discurso disonante con el gran centro político que viene gobernando Francia, el gran centro que en términos conceptuales sería eso, un progresismo neoliberal de política exterior insertada en la OTAN. Mélenchon es el que ha venido teniendo una desintonía con eso y por lo tanto hay sobre él un intento de apartarlo y marginarlo. Lo que pasa es que es la fuerza que salió más votada al interior del nuevo Frente Popular. ¿Y podría renunciar Macron, por ejemplo, con esta derrota? Lo veo realmente muy difícil. Creo que Macron tiene una gran inteligencia política, está conduciendo el país hacia un mal camino, pero no le veo ninguna situación de renuncia, en particular porque llegó en segundo lugar, cuando en la primera vuelta había quedado en tercer lugar, y tampoco quedó a gran distancia del primero, o sea, es un segundo lugar relativamente cómodo, donde hay una Asamblea Nacional dividida en tercios, un tercio del Nuevo Frente Popular, un tercio de su partido y un tercio de la fuerza Marine Le Pen. Lo que pasa que también si uno ve varios elementos más, lo que dice Marine Le Pen en cierto punto tiene sentido de que su partido sigue siendo el que más está creciendo. Si uno ve el mapa de diputados de la extrema derecha en Francia, pasaron de 8 en el 2017 a 89 en el 2022 a 143 en el 2024. Marco, ¿cómo Entonces, estás? ahí hay una constante bastante significativa. ¿Cómo estás? Acá Manuel te saluda. Quería preguntarte, porque se habla mucho cuando hablamos de las votaciones contra las ultraderechas y demás que se están dando en varias partes del mundo, de decir, bueno, hay una cuestión, por un lado, de salvar a la democracia, que es parte del discurso, por ejemplo, de Biden hoy en día, Save Democracy, Stop Trump, y ahora se suma también, por otro lado, las cuestiones personales políticas, ¿no? Por ejemplo, la crisis que se está dando hace un tiempo largo en Francia. ¿Se están votando personas o se están votando instituciones o políticas públicas en Francia en este momento? ¿Cómo analizas el voto del fin de semana? Yo creo que en Francia, en las segundas vueltas, y así funcionan, por lo pronto porque así están siendo en los últimos tiempos, se está votando contra. Se votó contra Marine Le Pen en el 2017, se votó contra Marine Le Pen en el 2022 y esta vez se votó contra Marine Le Pen. Luego hay algunos espacios que quieren, digamos, ir más allá de eso. Pienso en el nuevo Frente Popular, planteando un programa de izquierda, de recuperación de salarios, recuperación de poder adquisitivo, recuperación de los servicios públicos. Hay un debate sobre la política exterior ahí, pero en general lo que está movilizando es el anti-extrema derecha. De hecho, se ha dicho, y yo creo que es cierto, que el mejor adversario de Macron es justamente la extrema derecha, porque él sabe que, aún haciendo las cosas mal, es altamente probable que el dispositivo de unidad contra la extrema derecha le termine dando la victoria. Lo que pasa es que es un resorte que está un poco cada vez más frágil. De hecho, la extrema derecha esta vez logró formar alianzas con una parte de la derecha tradicional. Claro, no te abre a la posibilidad de que el desgaste de la gestión, el desgaste político termine empujando cada vez más a este crecimiento que venimos viendo en las últimas 3 elecciones. Yo tengo la hipótesis, habrá que corroborarla con el tiempo, que lo que se viene por delante es más crecimiento de la extrema derecha, porque las condiciones de reproducción políticas y económicas siguen estando ahí, y esto no va a cambiar. Y creo que Macron tiene la astucia del hombre político, del presidente, pero una realidad material de la gente que empeora. Él aumentó la edad jubilatoria, él le quitó el impuesto a las grandes fortunas, él concretó la reforma laboral, y esas son las condiciones sobre las cuales se nutre el descontento social, la frustración social, los discursos que dicen que eso es culpa
de los inmigrantes y que eso es culpa de un presidente que gobierna para los ricos. Claro, Lo cual, la disputa estará entre el mal gobierno y el freno a la ultraderecha, digamos. claro, lo que pasa es que yo creo que la única manera de frenar efectivamente el crecimiento de la ultraderecha es con un cambio político. Claro. Mientras eso no pase, va a ser este resorte de están las cosas mal, pero peor es que esté lo otro. Sí. Esa dinámica es un resorte, como decía, que está cada vez más frágil en términos sociales y en términos de alianzas políticas. Esta vez funcionó, pero por eso decía, veamos el número de diputados del partido de la extrema derecha. Claro. A mí me parece que está la foto más gráfica. Lo que le podría haber pasado a Milei en caso de perder la elección, ¿no? Pasar de 2, 3 diputados a 40 y seguir avanzando en ese sentido. Claro. Claro, lo que pasa es que si en la Argentina funcionara el Frente Republicano o cordón sanitario como en Francia, un sector de la derecha hubiera dicho, bajo ningún punto de vista podemos permitir que gane un hombre como Milei, sea lo que sea, no será Milei. Lo que pasa es que acá no funciona, en América Latina no funciona en general ese sistema. Claro. Marco Teruggi, periodista, sociólogo y argentino nacido en París, que votó en las elecciones. Te agradecemos mucho este análisis que hiciste sobre la realidad en Francia. Un abrazo grande. Un abrazo.